Dios les bendiga. Gracias a Dios por la bendición que nos da de seguir compartiendo la palabra de Dios. En este día en particular miraremos Filipenses capítulo 4, versículo 4. Únicamente este versículo que habla del gozo. Vamos a pedirle a Dios dirección y que sea Él que nos ponga ahí en el corazón y en el entendimiento de cada uno de nosotros su propósito. Amado Dios, en el nombre de Jesús, damos gracias porque nos da la bendición de poder compartir tu palabra, pero también que podamos recibirla así como tú la das. Bendice por favor a quien está dispuesto a escuchar tu voz, pero también a quien habla. En el nombre de Jesús, amén. El título del mensaje se llama El gozo del cristiano. Ya lo dije, está basado en el capítulo 4, versículo 4. Si han de recordar, la semana anterior Dios nos planteó esta pregunta: ¿cómo podemos vivir, adorar y servir en paz en nuestra comunidad de fe? Y nos aconsejó que reconozcamos que existe un problema, que afrontemos ese problema, que aceptemos la responsabilidad del problema. También nos dijo que pongamos en las manos de Dios en oración ese problema, que mostremos compasión y piedad en todo lugar y por último, echándole agua a nuestro motor. Filipenses es como una melodía musical. En cada estrofa repite una y otra vez un tema común, el gozo, lo que entendemos como alegría. Y el gozo, la alegría, tiene una particularidad en esta carta. Está escrita en tiempo presente y tenemos muchos ejemplos para comprobar que en verdad está en tiempo presente, pero un presente progresivo o continuo. Quiero hacer una recapitulación de la carta a los filipenses para ubicarnos en el tema de hoy. Pablo nos menciona en el capítulo 1 que varias personas se aprovecharon de su encarcelamiento para ellos darse a conocer. Sin embargo, en el capítulo 1, versículos 18 y 19, en la versión nueva versión internacional, dice la palabra de Dios: ¿qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Estos textos en particular recuerdan mucho del gozo. Pero vayamos al capítulo 2, versículos 17 y 18, retomando la palabra del gozo. Dice la Escritura: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el capítulo 3, también Pablo advierte a los filipenses y a nosotros sobre el peligro de los falsos maestros. Pero antes de hacerlo, escribe en el versículo 1 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Notemos esto. Pablo nos está diciendo que el regocijo es una salvaguarda contra las falsas enseñanzas. Y ahora, en el capítulo 4, el tema de hoy, Pablo está concluyendo las cosas con una lista rápida de instrucciones. Y a la cabeza de la lista está este mandamiento: regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez digo, regocijaos. La nueva versión internacional dice: alegrémonos siempre en el Señor. Repito, alegrémonos o alégrense. Así que meditemos en este verso, reflexionando en dos principios. El primero de ellos es que el gozo del cristiano viene de Dios. Lo primero que nos enseña este pasaje es esto, que es un mandamiento. El apóstol Pablo nos dice: regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. La nueva versión internacional de Reina Valera. Por si acaso no nos dimos cuenta a la primera, lo repite y lo dice en griego. Significado de ello es seguir regocijándose. Él no nos dice que sería bueno que nos regocijáramos, ni nos sugiere que nos regocijemos o que tomemos un curso sobre el regocijo.
Él dice, hazlo, regocíjate. El regocijo debe ser el curso normal de la vida cristiana. Miremos el regocijo de la misma manera que se nos pide al amarnos unos a otros, decir la verdad y respetar la vida. En segundo lugar, quiero que notemos que el gozo es una actitud razonada y elegida. No está sujeta a las circunstancias. Sería equivocado que Pablo les dijera que tener siempre mucho dinero, que estar saludable o que vivir sin sufrimiento, eso es gozo. Estas cosas y otras están fuera de nuestro control. Podemos cuidarnos bien y aún así contraer una enfermedad mortal. Podemos orar por buena salud y aún así morir. Podemos disfrutar del sol, pero no podemos controlar el clima. A veces necesitamos lluvia. Hay ocasiones en que no podemos controlar nuestros ingresos financieros porque los recibos de la luz, más en nuestra localidad, aumentan drásticamente. Una enfermedad inesperada agota nuestros bolsillos. Algunas cosas están fuera de nuestro control. Sin embargo, Pablo nos da a entender que hay algo que sí podemos controlar: la actitud de regocijo. Podemos elegir vivir la vida con alegría. Miren, no confundamos el gozo con la felicidad. La felicidad está ligada a las circunstancias. Estamos felices cuando las cosas van bien, cuando logramos un ascenso, cuando escuchamos los aplausos de la multitud, cuando conocemos el éxito. Pero la felicidad desaparece cuando la vida se torna difícil, cuando llega la enfermedad, cuando hay un rompimiento sentimental, cuando muere un ser querido, cuando nos enfrentamos a una tarea desagradable, cuando tenemos que afrontar las críticas. No disfrutamos esos tiempos. Regularmente decimos, no estoy contento con esta relación, no estoy contento con esto, no estoy contento con aquello, etc. Así que el gozo, la alegría, es diferente de la felicidad. El gozo, miren, la alegría es una actitud. El gozo es un acercamiento a la vida más que una reacción a la vida. El gozo es abrir una ventana limpia donde vemos todo de mejor manera, sin importar las circunstancias adversas que estemos viviendo. Pablo se regocijó, recordemos, mientras estuvo en prisión. Se regocijó al enfrentarse a una posible ejecución. Se regocijó incluso mientras escribía a la iglesia sobre el conflicto que estaban teniendo ellos. El gozo es independientemente, que nos quede claro, de nuestras circunstancias. Y quiero agregar que además el gozo está basado en el Señor. Cuando entendemos que el gozo es un mandamiento y que es algo más allá de nuestras circunstancias, comprenderemos mejor a las personas que intentan alegrarse afanándose por obtener bienes económicos y materiales, comiendo o bebiendo lo que les hace daño, incluso aprendiendo técnicas de pensamiento positivo y observando lo positivo en cada situación. Estas técnicas tienen algo de valor, no me malentiendan. Sin embargo, el gozo, la alegría, no es algo que venga de una técnica, viene de una relación con Dios, con Jesús. El gozo, la alegría, así con esta idea, viene de saberme amado por Dios. Este gozo viene de saberme perdonado solo por su gracia, no por penitencias, no por rezos repetitivos, etc. Saber que pase lo que pase, voy a estar bien. El gozo es cuando sabemos que no importa lo que el mundo nos quite, o nos quitará lo más valioso, no nos va a quitar eso, Jesús en nuestra vida. Saber que esta vida no es más que un campo de entrenamiento para el ascenso que está por venir. Todo lo anterior está basado en el amor y el perdón que Dios regala a quienes hemos experimentado un nuevo nacimiento en nuestras vidas, dándonos una esperanza nueva y cierta, una paz nunca antes vivida, una experiencia de transformación surgida desde el mismo corazón de Cristo para honra y gloria de su nombre. Algún día, puede ser hoy, el gozo y la alegría será tuya si reconoces que necesitas de Dios en tu vida. Solamente hay algo: permítete hacer a un lado lo que te tiene atrapado para darle espacio al Espíritu Santo y lo dejes pasar
al oscuro sentimiento de que la vida nunca será mejor de lo que es ahora. Con Cristo Jesús en nuestras vidas, todo tiene sentido. Solo déjalo entrar a tu vida, acéptalo hoy y te darás cuenta lo que significa regocijarnos en Cristo, regocijarnos en el Señor. Los cristianos tenemos almas más grandes que otras personas y quiero aclararlo porque la pena y la alegría pueden coexistir. La desolación y la esperanza allí caben. El dolor y la paz también coexisten en nuestras vidas de una forma que los cristianos o los no cristianos desconocen. Dicen, la pena, la desolación, el dolor son sentimientos que vienen por situaciones presentes, pero la fe produce gozo, esperanza y paz en todo momento. Esto no quiere decir que se deje de sentir tristeza, desolación y dolor. Esa idea sería inhumana. Significa que se experimenta algo más junto con el dolor. Es más, el mismo Pablo, allá en 2 Corintios, dice la palabra de Dios, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A las personas que sufren se les debe decir que Dios les ofrece alegría, sean cuales sean sus circunstancias, porque esta seguridad es tan cierta para ellos como para cualquier otra persona. Miren, nuestro gozo se basa y proviene en nuestra confianza en el amor de Dios, al poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ahí está basado. Nos regocijamos porque le pertenecemos. Este hecho cambia la forma en que vemos todo lo demás. El gozo se profundiza a medida que nos acurrucamos suavemente en los brazos del Padre. El primer principio del gozo es mirar que este viene de Dios. El segundo principio que quiero que meditemos es que el gozo del cristiano tiene algunos detalles y quiero que lo meditemos. Habiendo dicho estas cosas sobre el gozo, sobre la alegría, debemos confrontar la realidad. Cantamos, sí o no, que tenemos gozo y alegría en nuestro corazón. Hay cantos acerca que hablan de esto, pero a veces son solo palabras. Hablamos de regocijarnos en todas las circunstancias, pero en ocasiones ese gozo, esa alegría, parece más un visitante de ocasión que un amigo permanente. ¿Queremos regocijarnos? Pues claro que sí, todo el mundo. No sé ustedes, pero yo quisiera tener la actitud de gozo que asume Pablo en medio de sus circunstancias. Y hago oración para que así sea en mi vida. No es fácil, pero eso transmite Pablo. Miren, nuestro objetivo no es el gozo fingido, sino el gozo real y verdadero que viene de Dios, no viene de otro lugar. Tal vez me digas que este gozo y alegría parece esconderse y huir de tus vidas. Entonces miremos cuáles son las razones de que eso esté sucediendo, de que no puedas abrazar ese gozo. Quiero que escuchen, el gozo no es fácil vivirlo cuando, en primer lugar, no se es creyente. No se entiende cuando no eres creyente, cuando no has entregado tu vida a Jesús. En algunos casos, el problema es que la persona no cree en Jesús. Siempre debemos empezar por aquí. ¿No hay gozo? Tal vez no has conocido a Jesucristo. Es posible que no conozcamos el gozo del Señor porque no conocemos al Señor. Hay muchos que van o vienen a la iglesia todos los domingos, tienen una buena relación con la iglesia, pero no con Cristo. Todavía están confiando en su propia bondad en lugar de depositar su confianza en el amor de Dios. Todavía están tratando de ganarse el cielo, pues por sus propios medios y esfuerzos, en lugar de confesar su pecado y buscar su maravillosa gracia, su acariciable misericordia. Reconozcamos que el gozo, reconozcamos que la alegría no se produce por esfuerzo humano. Claro, podemos tener momentos de deleite, podemos tener momentos de placer, pero corrijo algo, el gozo permanente proviene del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Solo podemos conocer el gozo cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a descansar en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Si miras en tu vida que el gozo, la alegría, es un visitante ocasional, es pasajero, por favor, comienza por mirar tu corazón. Es allí cuando te darás cuenta de muchas cosas y te preguntarás lo siguiente: he venido a Dios y le he confesado mi debilidad, mi pecado y mi incapacidad. He confiado en la obra de Cristo a mi favor. ¿Lo estoy siguiendo o todavía estoy esperando que Él me siga? Sí te siguen, pero para ver cuándo le haces caso. El gozo no es fácil vivirlo, también cuando se confunde el gozo con felicidad. Vivimos en una sociedad que equipara el gozo con experiencias que solo producen placer momentáneo. Si haces esto, tu alegría será tan volátil y voluble como tus emociones. ¿De verdad crees que a Pablo le gustaba estar en prisión? No. ¿Le hizo feliz que la gente usara su encarcelamiento para ellos hacerse famosos? Pues no. ¿Estaba contento por el conflicto en la iglesia de Filipos? Pues no. Pablo estaba entristecido al punto de las lágrimas, pero aún así se regocijó. Entendamos esto. Habrá momentos en los que te sientas desanimado, decepcionado, herido emocionalmente, agotado y confundido. Eso es ser humano. Llorarás cuando las personas que amas te lastiman. Llorarás cuando las personas que amas mueran. Te dolerá cuando las personas que te importan sufran. Estas cosas son parte de la vida. La alegría y el gozo nos permite poner todas estas cosas en su lugar y así verlas de mejor manera. En medio de los momentos dolorosos, los cristianos, puedo decirlo con toda libertad, podemos encontrar gozo y alegría en los brazos de papá. Una buena película, una serie de televisión, dígame si no, está llena de sorpresas. Hay momentos en que las cosas parecen bastante lentas, tristes y sombrías, pero las seguimos viendo. De hecho, cuando se ponen peor las cosas, más profundamente la disfrutamos. Y la disfrutamos porque cada escena triste, cada escena oscura, nos hacen imaginar el cómo terminará la película, o anhelamos un final acorde a lo que estamos pensando. Y allí estamos con las palomitas y en nuestras manos y en nuestras bocas, ansiosos por ver qué sucede en las siguientes escenas. Y cuando llega el final, sonreímos y decimos: esta fue una buena película. Es más, y salimos creyéndonos ser como los protagonistas que aparecieron en la pantalla. ¿Sí o no? Bueno, para el creyente, la vida es así. Los tiempos sombríos y tristes aumentan nuestra hambre de ver el plan de nuestro Padre Celestial. El cristiano entiende que Dios está escribiendo la historia. De hecho, miramos oscuramente a través de un espejo ahora, dice la Escritura, pero algún día vamos a comprender, vamos a entender. Sabemos que algún día habrá una resolución, algún día las piezas encajarán, algún día sonreiremos y gritaremos que todo estuvo bien. Y es esta perspectiva la que nos da este gozoso sentido de aventura por vivir. Conocemos al autor de la vida, conocemos su sabiduría, conocemos su carácter, conocemos de su profundo amor por nosotros, y por eso, anticipadamente, enfrentamos la vida con gozo, con alegría, con nuestro Señor. No importa cómo vengan las circunstancias. Por ello les digo, la felicidad es como la superficie cambiante del océano. ¿Se han dado cuenta de eso? El gozo es como el fondo del océano, intacto ante el cambio del viento o de la atmósfera. Te pido esto: cuando estés experimentando este gozo, no olvides decirle a tu rostro: sonríe. El gozo no es fácil vivirlo cuando tratamos de fabricarlo humanamente. Vamos a batallar, no lo vamos a lograr. En ocasiones nos desilusionamos del gozo, de la alegría, porque tratamos de crearla nosotros mismos. Cuando tratamos de fabricar o producir gozo, estamos trabajando en contra de Dios, porque el gozo viene de Dios.
Cuando hacemos uso de nuestros propios recursos para traer ese gozo, esa alegría, no estamos mirando al Señor. Cuando confiamos en cosas externas, nos distraemos de la obra interna que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuanto más trabajamos para encontrar el gozo, más nos alejamos de Dios. Es como una persona que se está ahogando. Necesita confiar en el salvavidas, en el hombre salvavidas que viene a salvarlos. Cuanto más luche por salvarse a sí mismo, será complicado salvarse. Lo único que logrará es que el hombre salvavidas se aleje de él. Sí, lo sé. Nuestro instinto natural nos dice que luchemos, que pataleemos, que manoteemos, pero en este caso, el instinto sí se equivoca. Así es con el gozo en el Señor. Nuestro instinto es tratar de hacer cosas para producir placer. No podemos producir gozo con nuestras canciones, con nuestra música, con nuestras fiestas, con nuestra meditación o cualquier otra cosa. Cuanto más tratamos de crear gozo y alegría, más huye de nosotros ese gozo. ¿Por qué, pastor? Porque el gozo viene al confiar, al entregar y al descansar en el Señor, no de correr. El gozo no es fácil vivirlo también cuando nuestra perspectiva es demasiado limitada. Pero Pablo no. Él tenía una perspectiva eterna de la vida. Él alcanzó a mirar el panorama completo. Ustedes y yo frecuentemente nos enfocamos en el aquí y en el ahora. Y no contemplamos a dónde nos lleva el aquí y el ahora. Y quiero decirles algunos ejemplos. Contemplamos la muerte como separación, en lugar de reunión y recompensa. Vean la diferencia. Contemplamos las pruebas como dolor, en lugar de oportunidades para confiar más plenamente en nuestro Dios. Contemplamos las puertas cerradas como un fracaso, en lugar de una guía positiva de Dios, que tiene su plan. Contemplamos el no de Dios como la mezquindad de un padre cruel, en lugar de la sabiduría de un padre amoroso. Algo nos quiere enseñar. Contemplamos la tragedia como la indiferencia de Dios, en lugar de centrarnos en la fuerza de Dios, que nos promete ayudarnos a superar esos tiempos difíciles. Contemplamos la soledad como abandono, en lugar de verla como un tiempo que se nos da para profundizar nuestras raíces en el Señor. Cuando tenemos visión de túnel, cuando el estrés o la ansiedad nos alcanza, perdemos la perspectiva y desatendemos lo primordial. Y cuando esto sucede, perdemos nuestro gozo, perdemos nuestra alegría. Así que aprendamos a contemplar toda la vida a la luz de la eternidad. Estos tiempos de dolor no son más que segundos a la luz de la eternidad. Pregunto, ¿soportas el dolor de una inyección aplicada por la enfermera o por el doctor? Supuesto que sí. Y la soportas porque sabes que es piquete de la aguja. Ese piquete de la aguja te va a ayudar. ¿Soportas los horribles taladros del dentista? Sí, ese que es ese. Sí, ese ruido. Claro que sí. No lo disfrutas en ese momento, pero sabes que el dolor del presente es necesario para tu comodidad en el futuro. Porque esa es la perspectiva correcta que debemos tomar en la vida. Las pruebas y los dolores son temporales y de alguna manera necesarias para la dicha que está por venir. Es un tiempo de aprendizaje. Aprovechémoslo. Por ello quiero decirles lo siguiente y quiero que les quede claro. El gozo, la alegría, es una cualidad que solo pertenece esencialmente a la vida cristiana. Dice Dios, y los discípulos allá en Hechos estaban llenos de gozo y del Espíritu. ¿Quiénes estaban con esa actitud de gozo? Los discípulos. Termino con eso. El gozo en Jesús se basa entregándose a Él,
únicamente perteneciendo a Cristo. No te vayas sin haber entregado tu vida a Cristo. El gozo es un estado consciente. Por favor, medítalo. Pese a la realidad o la circunstancia que estemos viviendo, el gozo es algo consciente. El gozo se puede compartir también siendo buena gente, siendo compasivos, siendo bondadosos, siendo gentiles con el prójimo. Por lo anterior, cabe mencionar algunas sugerencias prácticas, si ustedes las quieren aceptar. Si queremos gozarnos, como el Señor nos ha llamado en este capítulo 4, verso 4, a regocijarnos, debemos permanecer cerca de la fuente del gozo, Cristo. No hay sustituto para el tiempo con el Señor, no lo hay. Debemos enfocarnos en su bondad, debemos enfocarnos en su poder, debemos dedicarle tiempo a leer acerca de Cristo en la Biblia. Hablemos con Él en oración, pasemos tiempo con Jesús en adoración, sirvámosle y sirvamos con Él en nuestro diario caminar. Aprendamos acerca de Cristo a través de las enseñanzas de nuestros maestros de la Biblia. No nos compliquemos, la cosa es sencilla, diría Clavillazo, aquel cómico. Cuanto más cerca estés de Jesús, mayor será la experiencia de gozo en tu vida. Esta otra sugerencia, seamos conscientes del mandamiento de regocijarnos. Es un mandamiento. Cuando la vida comience a presionar, busca alegrarte en el gozo del Señor. Cuando las malas noticias parezcan perseguirte, busca alegrarte en el gozo del Señor. Y también reflexionemos en quién es nuestro Dios. Algo bien precioso, esta última. Pensar con frecuencia sobre su amor, pensar con frecuencia sobre su misericordia, su gracia hacia nosotros, nos da paz. Atrevámonos a pensar dónde estaríamos sin Jesús ahorita. Así que pasemos tiempo tratando de imaginar las riquezas del cielo. Tomemos tiempo para contar las muchas bendiciones que hemos recibido. Todos tenemos cosas que nos inquietan, todos. Y tal vez esas pudieran llevarnos a no vivir el gozo en el Señor. Puede ser una alta responsabilidad adquirida voluntariamente. Puede ser una increíble oportunidad que se nos ha presentado como nunca antes. Puede ser un objeto que deseamos. Puede ser una persona que nos ha atrapado emocional y sentimentalmente, qué sé yo. Y ante eso, es natural anticipar expectativas que nos alejen de Dios y de su gozo. Pero hay otra cosa peor que nos duele, que nos puede también alejar o robar más rápidamente del gozo y de la alegría en Cristo. Me refiero al pecado no confesado. Ojo con esto. El pecado no confesado no solo te aleja de Dios, también te entristece. Y recuerdan lo que provoca el pecado en el cristiano. Y Pablo nos lo dijo en Efesios, en Tesalonicenses: no contristes al Espíritu Santo de Dios, no apaguéis el Espíritu de Dios. Lo que estoy sugiriendo es que, en pocas palabras, aprendamos a anticipar las bendiciones eternas. Anticípalas, por favor, de la gracia, de la misma manera que anticipamos a veces momentos adversos. Mejor anticipemos las bendiciones de gracia que Dios nos da. Ya los momentos adversos vendrán, pero si anticipamos la gracia de Dios en nuestras vidas, sabremos enfrentarlo. Necesitamos tener hambre y sed de justicia. Y cuanto más reflexionemos en estas cosas, más profundo será nuestro gozo. Dice Dios, me gustaría que leyeran en Juan, capítulo 16, versículos 20. Vamos ahí. Juan, capítulo 16, versículo 20 y 21. Estoy en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios, del 20 al 22. Dice la escritura así. Dice la palabra: ciertamente
Les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. 22. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlos, se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Oremos. Dios Padre, te agradecemos la invitación a gozarnos en ti, Señor. Pero si en este momento hay alguien que aún no ha conocido a Jesucristo, la fuente del gozo y la alegría para todo cristiano, que reconozca, Señor, qué es lo que le ha alejado de ese gozo, que reconozca que ese pecado no confesado le ha obstruido, le ha impedido reconocer el gozo que solamente viene de ti. Si hay alguien, Señor, que quiere conocerte, tener el gozo de haber experimentado un nuevo nacimiento, reconociendo su condición y aceptando ese amor tuyo para vida eterna, que lo confiese, te lo diga y se rinda a ti, Señor. Haz tu obra, por favor. Y si hay alguien, discípulos tuyos, Señor, servidores, seguidores tuyos, que por alguna situación adversa, por placeres, por lo que sea, Señor, han permitido que el pecado llegue a su vida y el gozo se ha alejado, te ruego, Padre, que se restauren y se reconcilien contigo de la misma manera que el anterior, reconociendo su condición de lejanía, reconociendo qué es lo que los alejó, su pecado, Señor, se arrepientan y te pidan perdón y el gozo resurja en sus vidas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Un abrazo.